La cumbre andina es el confesionario de la ambición. Ahí, donde el aire se vuelve un cristal cortante, un escalador buscó la gloria y encontró la fatalidad. Fue un segundo. El desliz fue un parpadeo y la ascensión se transformó en una caída libre. 30 metros de roca, hielo y vacío puro. El impacto fue la aniquilación, el ruido del golpe se disolvió en un silencio absoluto, denso y paralizante, un mutismo que solo presagia el final. Contra toda lógica de la naturaleza, el cuerpo no cedió. Atrapado en la negrura de una grieta helada, el milagro apenas comenzaba. La montaña, implacable, esperaba que el frío terminara el trabajo que la caída no pudo. El aire en las cumbres del centinela de piedra no era oxígeno, era la ausencia total de perdón, un cristal filoso que entraba por los pulmones y helaba la sangre. Arriba, el cielo era una burla azul y distante, la promesa rota de la gloria que Emiliano Ruiz Montiel, de 28 años, había buscado con una terquedad casi religiosa. Su cuerpo, cincelado por años de entrenamiento riguroso, que lo había llevado a ser un atleta formidable, ahora yacía roto. Había sido un error simple, microscópico, en un deporte que solo acepta la perfección. Iba a ser la culminación, la última gran cima antes de regresar, como le había prometido a Renata. Pero la roca, esa inmensidad pétrea que creyó dominar, se había sacudido con una burda indiferencia. La cuerda halcón, su último lazo con la seguridad, falló. No se rompió limpiamente, se cortó, raspada contra un espolón que él no vio, o no quiso ver. El desliz fatídico fue el inicio de su aniquilación. 30 metros de caída libre. 30 metros donde el tiempo se distorsionó, estirando cada milisegundo en una eternidad. No hubo gritos. Solo el rugido sordo del viento en sus oídos, luego el impacto. No fue un golpe, fue una explosión interna, el sonido de huesos protestando y carne rindiéndose ante la ley de la gravedad. Y después, el silencio paralizante. No era solo la ausencia de ruido. Era un silencio denso, caliente, que llenaba el hueco donde antes había estado el dolor. Emiliano no sentía nada. Estaba sumergido en una quietud absoluta, más profunda que la montaña misma. Su mente flotaba, ajena al cuerpo destrozado. Abrió los ojos sin ver, solo distinguía la penumbra fría de una grieta estrecha y profunda. Estaba atrapado en la boca del silencio, un sarcófago de roca y hielo. Horas. Quizá un día. No lo sabía. El reloj altímetro en su muñeca, diseñado para medir la gloria, ahora solo marcaba su fracaso. Le recordaba la altura desde la que había caído y la imposibilidad de que alguien lo buscara tan pronto, mucho menos en esa posición inverosímil. Cuando la niebla mental se disipó, el dolor regresó, un monstruo despiadado que rugía en su pierna derecha. Intentó moverse. El grito que escapó de su boca fue ronco, pequeño, rápidamente absorbido por el silencio de la grieta. La tibia. Fracturada. Irremediablemente. Estaba inmovilizado. Solo y a merced de la inmensidad. El aire cristalino del centinela de piedra se volvió su torturador. La luz, escasa, revelaba su situación, estaba acuñado, no se había deslizado hasta el fondo, pero sí lo suficiente para quedar fuera de vista. A pocos metros, la nieve prístina se había teñido de un rojo oscuro, su propia sangre. El terror no vino como una ola. Llegó como el frío, gradual, penetrante, buscando congelar hasta la última hebra de esperanza. Emiliano revisó sus pertenencias. Un hombro dislocado. El botiquín de primeros auxilios estaba fuera de su alcance, atrapado bajo su mochila en un ángulo imposible. Lo peor, la cantimplora vacía. Había apurado las últimas gotas en el último campamento, confiado en que el agua no sería un problema en la cumbre. Ahora, la boca se le secaba y el dolor era una sed multiplicada. La noche andina cayó sobre la boca del silencio. No era una noche oscura, era la ausencia de la luz, una manta pesada de frío que prometía eutanasia por congelación. Emiliano luchó contra la inconsciencia, sabiendo que si dormía, moriría. Se obligó a concentrarse. El entrenamiento, la disciplina marcial que había forjado su cuerpo atlético, ahora era la única herramienta que le quedaba para ordenar el caos interno.
no. Hoy no, murmuró, su voz apenas un rasguño. La montaña se convirtió en su confesionario. La inmovilidad forzosa lo obligaba a dejar de correr, no solo por la roca, sino por su pasado. Su mente, calentada por la fiebre que brotaba de la fractura, comenzó a retroceder hasta el año 2013. Era una imagen que se repetía en bucle, grabada a fuego en su corteza cerebral. El día que perdió a su familia. No fue en una montaña, fue en una carretera mojada. Él, Emiliano, iba al volante. Iba demasiado rápido. La memoria trajo consigo el rostro de Javier Ruiz Montiel, su hermano menor, fallecido a los 24 años. Javier, con su cabello oscuro y revuelto, la musculatura ligera propia de un escalador nato, había sido la luz, la inspiración. Pero también, sin quererlo, la fuente inconsciente de la culpa que carcomía a Emiliano. Javi siempre quería más. Siempre quería subir más alto. Emiliano sintió el peso del colgante de obsidiana, la joya familiar que Javier le había regalado, incrustándose en su pecho. Un recordatorio constante de la promesa que nunca cumplió, cuidarlo. Después de la tragedia, Emiliano había tomado la ambición temeraria de Javier y la había convertido en la suya, un motor ciego para escapar del valle, de Villa de la Esperanza, ese lugar que representaba la vida simple que ya no merecía. Lo hice por ti, Javi, pensó Emiliano, su aliento condensándose en una nube blanca y fugaz. Para probar que uno de los dos podía conquistar lo imposible. Pero la montaña no aceptaba sacrificios. Solo la verdad. El segundo día comenzó con una claridad cruel. El sol bañaba los picos circundantes, pero a él solo le llegaba un reflejo pálido y helado. La sed era ahora un dolor constante en la garganta. La fractura, aunque entablillada precariamente con un bastón de senderismo roto, ardía. Empezó a hablar solo. La soledad absoluta, el silencio que no respondía, era más aterrador que la tormenta. Se preguntó si Renata Cárdenas, de 27 años, ya se habría dado cuenta. Renata, su ancla moral, con ese pragmatismo cariñoso y los ojos penetrantes que siempre veían a través de sus muros. Ella había estado frustrada por su autodestrucción disfrazada de ambición. En 2022, había sido el año en que Emiliano le prometió que el Centinela de Piedra sería su última gran cumbre. Emiliano, estás escalando para huir, no para vivir. Villa de la Esperanza nos espera. Nuestro propósito está allá abajo, le había dicho ella, con una calma que lo había irritado. Él había respondido con una bravuconería hueca, necesito esto. Un último logro. Luego volvemos a la vida normal. Ahora, esa vida normal en el valle de Villa de la Esperanza, con sus colores vibrantes, el olor a tierra mojada y la risa de Renata, se sentía como un paraíso inalcanzable. Había cambiado el amor por el vacío, el calor humano por el frío perpetuo. La culpa por la caída se entrelazó con la culpa por Javier y la culpa por Renata. La caída de 30 metros no era solo un accidente físico, era la manifestación de todo lo que había estado reprimiendo. El tercer día fue la frontera. La hipotermia había avanzado. El cuerpo de Emiliano temblaba incontrolablemente, sus movimientos se volvían lentos, estúpidos. La supervivencia se había reducido a una serie de decisiones primarias, respirar, resistir la neblina del sueño. Intentó alcanzar la nieve que brillaba a su alrededor, pero la distancia era demasiada. Cada centímetro que se arrastraba le costaba una agonía que le arrancaba gritos mudos. Finalmente, logró raspar un puñado de hielo sucio. Lo llevó a los labios, pero el frío intenso de la grieta apenas le permitía derretirlo. La boca y la lengua estaban tan secas que el hielo se adhería dolorosamente. La deshidratación y el dolor lo empujaron al umbral de la locura. La roca dejó de ser roca. Empezó a susurrar. En ese momento de máxima vulneración, el cuerpo de Emiliano comenzó a rendirse, pero su mente, lejos de apagarse, se encendió en una alucinación vívida y perturbadora, la visión de Javier. No estaba seguro de si era fiebre, desesperación o el alma de su hermano. De repente, Javier no estaba a metros de distancia, sino sentado frente a él, en la roca helada, con esa sonrisa despreocupada que siempre había admirado y resentido.
Javier Ruiz Montiel, de 24 años, lucía tan real que Emiliano sintió el impulso de tocarlo. Javier. ¿Estás aquí? Emiliano intentó levantarse, pero el dolor lo clavó. Javier no habló al principio. Solo miraba a su hermano mayor, atrapado, destrozado. Sostenía en sus manos, casi reverentemente, el colgante de obsidiana. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Emiliano, la voz raspada. ¿Vienes por mí? Javier inclinó la cabeza, su mirada profunda. Con la voz de un recuerdo, no de un fantasma. ¿Por qué me seguiste hasta acá, Emiliano? ¿Qué creíste que encontrarías en esta cumbre? ¿Una respuesta? Encontraría paz. Encontraría la forma de dejar de pensar en lo que pasó, musitó Emiliano, las lágrimas helándose en sus mejillas. Javier se acercó, la obsidiana negra brillando como un ojo de la montaña. No, no encontraste paz. Encontraste un castigo. Llevas 10 años castigándote por un error que fue un accidente. Yo ya no estoy en la carretera, Emiliano. Yo estoy en Villa de la Esperanza. En el trabajo que dejaste. En Renata. El golpe fue más duro que la caída de 30 metros. Emiliano había buscado la cumbre más alta y peligrosa para honrar a su hermano, solo para darse cuenta de que su hermano nunca había querido la cumbre. Quería la vida. La cuerda halcón falló. Emiliano buscó justificar el accidente, la fragilidad de la seguridad. Javier sonrió, una sonrisa triste. La cuerda no falló, Emiliano. Tú soltaste. Soltaste todo lo que realmente importaba, porque tenías miedo de ser feliz. Siempre dijiste que la montaña no perdona los errores de un solo instante. ¿Cuál fue tu error, hermano? ¿Creer que podías reemplazar la vida que perdiste con ambición? La revelación le quemó el pecho. Había estado escalando para morir lentamente, para que la montaña completara el trabajo que la carretera había comenzado. La visión de Javier se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Emiliano solo de nuevo, pero ahora con una verdad brutal e innegable. La montaña dejó de ser un desafío deportivo y se convirtió en el espejo de su alma fracturada. La noche que siguió a la visión fue la más fría, la más profunda. Emiliano ya no luchó contra el sueño o contra la inmensidad. Se entregó. Pero no a la muerte. Se rindió a la aceptación. La fractura del alma no era la rendición de la voluntad, sino el renacimiento de la voluntad correcta. Comprendió que esa caída, que debió haber sido su tumba, era el catalizador de un milagro mucho más profundo. Si la vida le había dado una segunda, improbable oportunidad de sobrevivir a 30 metros de vacío, no era para que siguiera huyendo. Era para que reconstruyera lo que había roto. El dolor físico se convirtió en ruido blanco. Lo único que importaba era la nueva claridad, no necesitaba llegar a la cumbre para encontrar su valor. Su valor estaba en el valle. La agonía lenta se transformó en una lucha precisa. Dejó de buscar el rescate imposible y empezó a buscar soluciones internas. Se dio cuenta de que si quería regresar con Renata, con el propósito que había dejado abandonado en Villa de la Esperanza, debía dejar de ser el montañista ambicioso y convertirse en el superviviente ingenioso. Emiliano utilizó el reloj altímetro no para contar la distancia de su caída, sino para medir el tiempo que le quedaba de lucidez. Utilizó los fragmentos de su bastón para raspar cuidadosamente la escarcha de la roca, acumulando pequeñas cantidades de agua helada, gota a gota. Empezó a comerse pedazos de las barritas de energía congeladas que había logrado sacar de un bolsillo interior. La pierna fracturada era una sentencia a la inmovilidad, pero también era un ancla. Ya no podía correr. Tenía que estar. Durante los siguientes días, que se extendieron hasta el quinto amanecer, Emiliano emprendió una travesía interna de introspección feroz. Revivió cada conversación con Renata, cada tarde de trabajo comunitario en Villa de la Esperanza, cada recuerdo que le recordaba que la vida se construía sobre cimientos, no sobre picos. El centinela de piedra, implacable, le había enseñado la humildad que nunca había aprendido en la cima. El milagro no fue su supervivencia inmediata. El milagro fue la reconstrucción de su ser. El rescate, cuando llegó, fue casi anticlimático.
Un equipo de escaladores que buscaba una ruta alternativa, alertados por la desaparición, escuchó sus débiles, roncos gritos. Lo encontraron en la boca del silencio, apenas vivo, un espectro de su antiguo yo atlético. Su cuerpo estaba destrozado, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, inconfundible. El camino de regreso fue largo y doloroso. Meses en hospitales, injertos, cirugías reconstructivas para su pierna. La ambición terca de Emiliano se reenfocó en la fisioterapia. No escalaría otra vez el centinela de piedra, escalaría la vida. Cuando finalmente regresó a Villa de la Esperanza, ya no era el mismo hombre que había partido. Había dejado atrás a Geo Sotomayor, el escalador obsesivo que la sinopsis general había introducido, y regresado a Emiliano Ruiz Montiel, el hombre que encontró su nombre real en el silencio. Renata estaba allí. Baja, cabello castaño, con esa mirada penetrante, un poco de preocupación y mucha esperanza. No hubo reproches. Solo un abrazo que no era de rescate, sino de bienvenida. Pensé que la montaña te había quitado, dijo ella, con la voz quebrándose. La montaña me devolvió, respondió Emiliano, apoyándose en su bastón. Su pierna nunca sería la misma, pero ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. Emiliano no solo había sobrevivido a 30 metros de caída y a la agonía glacial. Había sobrevivido a sí mismo. Regresó a su antiguo trabajo, ayudando a reconstruir la comunidad de Villa de la Esperanza. El propósito que había abandonado por la adrenalina, la vida simple y cálida, ahora era su nueva cumbre. Un año después, ya sin el reloj altímetro que había dejado como ofrenda al centinela, Emiliano se sentó con Renata al sol, observando el valle. El colgante de obsidiana colgaba de su cuello, no como un recordatorio de la pérdida, sino de la conexión inquebrantable. La fractura de su destino físico se había vuelto la única vía para la reconstrucción de su alma. Comprendió que el verdadero milagro no era caminar sin dolor, sino despertar espiritualmente en el vacío más desolador, demostrando que incluso cuando uno cae 30 metros al abismo, siempre existe la posibilidad, y la necesidad, de un renacimiento. Se había precipitado a la muerte, solo para nacer en la vida. El quinto día dentro de la boca del silencio no amaneció, simplemente el azul pálido se hizo un poco menos oscuro. Emiliano se sentía como una estatua de sal. El frío ya no era doloroso, era un entumecimiento agradable, la señal de que la hipotermia estaba ganando la guerra lentamente. Había dejado atrás el miedo rabioso. Ahora solo quedaba una fría y serena determinación. Si la caída de 30 metros lo había roto, la inmovilidad ahora lo estaba obligando a ensamblarse de nuevo, pieza por pieza. Había agotado las barritas energéticas. La cantimplora vacía era ahora un fetiche de hierro frío, un recordatorio de la escasez. Su única fuente de hidratación eran las raspas de escarcha que lograba sacar de las paredes de la grieta. Eran migajas, apenas lo suficiente para mantener la saliva, pero le daban un propósito minúsculo. La gran revelación de la visión de Javier, que había estado huyendo, había liberado un espacio mental enorme. Ya no gastaba energía en la culpa de la carretera de 2013, ni en la frustración de la cuerda fallida. Ahora, solo existía la estrategia. Emiliano había comprendido que la ambición, antes un motor, era ahora un veneno. La ambición le había dicho que subiera más alto, la supervivencia le decía que durara un minuto más. La diferencia era abismal. Con un esfuerzo que le costó el aliento, logró mover su mochila rota lo suficiente para acceder al resto de su equipo. El hombro dislocado le gritaba con cada movimiento. Sacó una bolsa de basura de emergencia, un forro de plástico resistente y, con una lentitud desesperante, usando un fragmento de roca afilada como bisturí improvisado, empezó a cortarla. Su objetivo, aislar el tronco. El centinela de piedra era el juicio final. Los vientos impredecibles que lo hacían legendario silbaban sobre la grieta, creando un eco espectral que parecía burlarse de su esfuerzo. «Venga, cabrón», se murmuró, usando un español mexicano áspero que le recordaba la tierra, no el hielo. Un movimiento más. Por Renata. Renata. Ella se había convertido en su faro. Ya no la recordaba como el ancla que lo frustraba, sino como el calor de la Villa de la Esperanza.
El pueblo vibrante, lleno de la vida simple que él había despreciado por considerarla insuficiente para un hombre que había sobrevivido a una tragedia. En su mente, revivió el año 2022, no la promesa de la cumbre, sino la conversación sobre el proyecto comunitario. Emiliano, con sus conocimientos de ingeniería básica, iba a ayudar a construir un sistema de irrigación en el valle. Un trabajo que no le daría fama, pero sí sustento y propósito. ¿Sabes qué es un logro, Emiliano?, le había dicho Renata en ese entonces. Es hacer que la vida de alguien más sea un poquito menos dura. No es poner una banderita en un pico que nadie va a ver. El montañista, el que vestía ropa de marca y hablaba de desafíos técnicos, se desvanecía. Quedaba el hombre, el que había fallado, el que se había roto, y el que ahora tenía que construir un refugio con basura de plástico para no morir congelado. La soledad de la boca del silencio era una prueba de fe. La fe en que, incluso si nadie lo encontraba, la lucha valía la pena. El sexto día, la fiebre regresó con fuerza. El cuerpo de Emiliano era una batalla campal. La pierna fracturada estaba hinchada, palpitante, enviando oleadas de agonía que solo podía contrarrestar con la respiración controlada, una técnica que Javier le había enseñado en sus primeras subidas. El colgante de obsidiana, que se había vuelto una carga en el segmento anterior, ahora era su punto de conexión. La obsidiana, fría y pulida, absorbía el poco calor que su cuerpo generaba. Lo sostuvo con el puño cerrado. No era un recuerdo de Javier, sino una extensión de él. El recuerdo se hacía voz, suave, paciente. Nunca se trata de llegar, carnal. Se trata de volver. ¿Recuerdas eso? Emiliano balbuceó una respuesta inaudible. Se dio cuenta de que la inmovilidad era su bendición disfrazada. Si hubiera estado en la cumbre, con 30 metros de caída a sus espaldas, con la adrenalina corriendo, probablemente habría intentado descender o buscar ayuda, solo para colapsar fatalmente metros después. Atrapado aquí, sentenciado a la quietud, se veía obligado a sanar mentalmente antes de morir físicamente. El aire se hizo tan denso que parecía tangible. La noche del sexto día se fusionó con la mañana del séptimo. Este fue el umbral. El cuerpo de Emiliano había dejado de temblar. El silencio absoluto no estaba afuera, se había instalado dentro de él, en sus venas lentas, en su pulso débil. Emiliano estaba cayendo de nuevo, pero esta vez, era una caída interna, hacia un vacío cálido y tentador. Vio la luz blanca, la famosa señal del final. Sus ojos estaban apenas abiertos, enfocados en la nieve ensangrentada que lo rodeaba. La nieve, que había sido su cama improvisada, ahora parecía absorber el último vestigio de su energía. Aquí llega el momento clímax de la supervivencia, no en un rugido de acción, sino en un susurro de rendición total. La mente de Emiliano, libre de la coerción del dolor agudo ahora atenuado por el shock, hizo su último esfuerzo por justificar su vida. Había buscado la cumbre como penitencia. Había fallado en la cumbre. Entonces, ¿para qué seguir luchando? ¿Para vivir cojo, avergonzado, de regreso en el valle que había despreciado? Una imagen se proyectó con la fuerza de un rayo, Renata, no triste, sino furiosa. Una frustración cariñosa que había estado tratando de penetrar su muro durante años. Imaginada, proyectada sobre la roca. Y ya basta, Emiliano. Deja de ser un mártir. ¿Crees que la vida simple es indigna? ¿Crees que el amor es menos valioso que la gloria? La voz de Renata no era crítica, era la verdad desnuda. Emiliano había estado buscando la redención en la hazaña, cuando la redención solo se encontraba en la aceptación de su humanidad, sus errores y su necesidad de amor. Tenía que ser grande, susurró Emiliano, su aliento tan débil que apenas marcó la escarcha. El reloj altímetro, que había estado ignorando, pitó suavemente, marcando la medianoche del día 7. Era un sonido minúsculo, pero cortó la quietud interna. Miró el dispositivo. No solo mostraba la altitud desde la que había caído, sino también un pequeño indicador de batería baja, una cuenta regresiva para el fin de la tecnología, y quizás, el suyo. En ese instante de debilidad terminal, el milagro no fue físico, fue una epifanía. La caída de 30 metros lo había llevado a la boca del silencio.
El silencio lo había obligado a escuchar la verdad. La verdad lo había liberado de la culpa. El milagro era que el Emiliano que había caído era un alma hueca, y el Emiliano que yacía en el hielo era un hombre con un propósito reconstruido. No estaba sobreviviendo para volver a escalar, estaba sobreviviendo para volver a vivir, en Villa de la Esperanza, con Renata, haciendo el trabajo que no daba fama, pero sí sentido. Esta aceptación fue su última reserva de energía. Ya no luchaba por sí mismo. Luchaba por el hombre que prometía ser. En ese punto de quiebre, cuando la muerte parecía inevitable y la luz blanca se hacía irresistible, Emiliano forzó sus dedos helados a raspar otra porción minúscula de hielo. Lo sintió como el sacramento de un bautismo helado. No se durmió. No murió. Solo esperó, con una paz fría que nunca había conocido en las cimas. La transición de la quietud absoluta al caos fue violenta y dolorosa. El rugido de un motor de helicóptero, distante al principio, se convirtió en un trueno ensordecedor que hizo vibrar la roca a su alrededor. Emiliano parpadeó. ¿Alucinación? No. El sonido era demasiado real, demasiado mecánico. No fue el equipo de búsqueda oficial. Eran 3 escaladores experimentados, que habían subido por una ruta de aproximación menos técnica, buscando una variante de ascenso. Habían notado un destello irregular en una grieta. El reloj altímetro de Emiliano, quizás reflejando el sol en un ángulo exacto, había sido su salvación. Los gritos humanos penetraron la boca del silencio. Voces fuertes, con acento andino, gritando, «¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué onda?» Emiliano intentó gritar. De su garganta seca solo salió un graznido patético, pero suficiente. El sonido era amplificado por la grieta. El primer escalador en descender era un hombre robusto, con barba tupida y ojos incrédulos. Cuando vio a Emiliano, acuñado como un muñeco de trapo, pálido y cubierto de escarcha y sangre seca, su rostro reflejó horror. «¡Chingado!», exclamó el hombre. «Aquí está. Está vivo, pero apenas». El proceso de sacarlo de la grieta fue una tortura que duró horas. La pierna de Emiliano, al ser manipulada, revivió el dolor con una ferocidad que lo hizo desmayarse repetidamente. Era la agonía de regresar a la vida. El silencio había terminado, el mundo humano era ruidoso, brutal y lleno de dolor. La montaña, el centinela de piedra, lo soltaba a regañadientes. Mientras lo izaban con un sistema de poleas, Emiliano logró ver la cumbre por última vez, bañada en una luz fría. Ya no sentía rivalidad. Solo una gratitud extraña, como si la roca lo hubiera castigado solo para enseñarle. Fue trasladado al hospital más cercano, luego a la capital. El diagnóstico era extenso: hipotermia severa, hombro dislocado, múltiples contusiones internas y la fractura de tibia tan grave que requeriría varias cirugías reconstructivas. Los meses de hospital y rehabilitación fueron más difíciles que los 7 días en la boca del silencio. En la montaña, la elección era simple: luchar o morir. En el hospital, la lucha era contra la frustración, contra la lentitud de la curación, contra el tedio de la inmovilidad asistida. Pero la ambición de Emiliano se había transformado. Ya no era una ambición ciega por el logro externo. Era una terquedad enfocada en la recuperación funcional. Quería caminar. No para escalar, sino para bailar con Renata, para trabajar en el valle. Los médicos le dijeron que la pierna nunca sería la misma. Que la cojera sería permanente. Emiliano, el atleta, el escalador que medía su valor por su rendimiento físico, lo aceptó sin pestañear. La fractura del destino físico era total. Pero el alma estaba entera. Renata había estado a su lado casi todo el tiempo. Ella no lo mimaba, lo desafiaba con su pragmatismo cariñoso. Le leía los planes de construcción para el proyecto de irrigación en Villa de la Esperanza. Ella le recordaba lo que estaba esperando. «No vamos a volver a subir, ¿verdad, Emiliano?», le preguntó un día, con sus ojos penetrantes fijos en él, mientras él hacía un ejercicio doloroso. Emiliano sonrió, un gesto que no había podido hacer en años. «Nunca más. La cumbre está allá abajo, Renata».
Siempre lo estuvo. Solo que yo no quería voltear a ver. En un momento íntimo, le mostró el colgante de obsidiana. Había sobrevivido al accidente en su cuello. Javier me dijo que dejara de castigarme. Que la vida no es una penitencia. Renata le tomó la mano, sintiendo la cicatriz ligera en la ceja derecha de Emiliano, una marca más pequeña que las que ahora llevaba en su alma y cuerpo. Villa de la Esperanza te espera, Emiliano. Pero el hombre que regresa, tiene que ser el que se quedó atrapado en el hielo. Pasó un año. La primavera había regresado al valle con una explosión de colores vibrantes. Emiliano no usaba muletas, sino un bastón, pero caminaba con una nueva solidez. No era el andar orgulloso del atleta, sino el paso medido de un hombre que había aprendido el valor de cada movimiento. Habían regresado a Villa de la Esperanza. El pueblo, cálido y vibrante, lo recibió sin heroísmo. No era un héroe de la montaña, sino un hijo que volvía. Emiliano y Renata estaban sentados en el pórtico de su pequeña casa, mirando las montañas a la distancia. El centinela de piedra se alzaba majestuoso, su pico nevado ahora un recuerdo distante, no una meta. Emiliano se había reincorporado al proyecto de irrigación. El trabajo era duro, lento, pero profundamente satisfactorio. Encontró que la misma concentración que usaba para colocar un pitón en la roca, ahora la usaba para ajustar un tubo de agua que llevaría vida a los cultivos. Había cambiado el aire cristalino y peligroso por el olor a tierra mojada. Un día, mientras trabajaba, se quitó el reloj altímetro. Estaba abollado, marcado por la caída. En lugar de guardarlo, lo colocó en una caja de madera que construyó con sus propias manos. No era una ofrenda al centinela, sino un memorial para el hombre que había sido. Había dejado de medir su vida por la altura y la velocidad. El colgante de obsidiana seguía en su cuello. Ya no era un recordatorio de la pérdida, sino el símbolo de una conexión inquebrantable, con Javier el inspirador, con Renata el ancla y consigo mismo el superviviente. Sentado junto a Renata, tomando un café caliente, Emiliano reflexionó sobre el pasado. La sinrazón de la caída, el horror, el frío. Me equivoqué tanto, Renata, dijo Emiliano, la voz baja y sincera. Pensé que la vida normal era aburrida. Que solo el riesgo valía la pena. No es aburrida. Es profunda, respondió Renata, sin dejar de acariciar su brazo. Te costó 30 metros de caída libre entender que el silencio absoluto no es el fin, sino la oportunidad de escucharte de verdad. Emiliano miró hacia el valle. Las risas de los niños, el sonido de las herramientas, la quietud del atardecer. Comprendió finalmente el verdadero alcance del milagro. La vida le había dado una corrección brutal de rumbo. La fractura en su tibia, la cicatriz que llevaba consigo, eran el mapa de su renacimiento. No había escapado a la muerte solo para seguir la misma senda. El joven escalador, Geo Sotomayor, nombre que había usado para la sinopsis general, ya no existía. Solo quedaba Emiliano Ruiz Montiel, un hombre que había caído de 30 metros y había encontrado, no una tumba, sino el pozo para regar su alma. El vacío más desolador del centinela de piedra se había convertido en el lugar de su despertar. Había caído al abismo para nacer en la vida. El propósito que había abandonado en el valle lo había salvado en la montaña. Y ese era el logro más grande de todos. La historia del montañista se había acabado. Había comenzado la historia del hombre. El frío había dejado de ser un adversario para convertirse en un compañero de cama, paciente y silencioso. Emiliano ya no estaba luchando. Había aceptado la quietud como su única verdad. La luz blanca que había percibido antes no era la muerte, sino la serenidad que seguía a la rendición total. Su mente, liberada de la ambición y la culpa, flotaba en un espacio donde el tiempo no existía. La escarcha que raspó con su uña helada se derritió en su boca, un acto de supervivencia mecánica más que de voluntad. Era un sorbo de vida, un recordatorio minúsculo de que, incluso en el umbral, el cuerpo tenía una inercia obstinada. Había pasado de querer conquistar el centinela a simplemente existir dentro de él. Mientras esperaba, repasó las palabras de Renata. No es poner una banderita en un pico que nadie va a ver.
Había sido tan simple, tan obvio. El alpinismo era su armadura, la tragedia de 2013, la pérdida de su familia y su hermano Javier, había sido el motor de su huida hacia las alturas. Pensó en la cuerda halcón, el instrumento que falló. El desliz fatídico no fue un castigo divino, fue un error técnico. Pero el verdadero fallo había sido su intento de usar la hazaña deportiva como un intento de pagar una deuda emocional que nunca existió. Javier no quería eso. Javier quería que él viviera. La obsidiana, fría contra su piel, se sentía como un pulso silencioso. Si moría, al menos moriría como el hombre que había prometido ser en ese último instante de aceptación. No el escalador ambicioso, sino el superviviente humilde. La paz se hizo añicos. No fue gradual. Fue un estallido sónico. Un trueno metálico que le perforó los oídos, descendiendo desde las alturas. Emiliano, inmovilizado y aturdido por la hipotermia, tardó preciosos segundos en procesar el ruido, un helicóptero. No un sonido distante, sino uno acercándose peligrosamente a la formación rocosa del centinela de piedra. El rotor resonaba en la grieta, convirtiendo la boca del silencio en un tambor ensordecedor. La vibración era tan intensa que pequeñas partículas de hielo y roca se desprendían de las paredes y caían sobre él. El helicóptero no podía aterrizar. Estaba demasiado cerca del borde de la cumbre. El ruido se detuvo, reemplazado por un eco de voces humanas, distorsionadas por el viento feroz. Abajo. Hay que asegurar el anclaje. Gritó una voz grave. Aguas con el viento, cabrón. Respondió otra. Emiliano intentó gritar de nuevo. Esta vez, la desesperación le dio un nuevo empuje de adrenalina, una oleada de calor forzada que luchaba contra el entumecimiento. Su voz salió áspera, rasposa, un gemido de animal herido. Aquí. Acá. El eco hizo el milagro. Los escaladores, que habían notado el destello reflejado del reloj altímetro, la tecnología que él había despreciado, salvándolo al final, escucharon algo. Unos minutos después, una línea de cuerda brillante, profesional, descendió a pocos metros de él, seguida por un hombre robusto con un casco de rescate. El rostro del rescatista, cubierto de barba y escarcha, se asomó a la grieta y luego se congeló en shock al ver la figura inerte de Emiliano, fusionada con la nieve ensangrentada. Chingado. Lo encontramos. Está vivo, banda. Apenas, pero vivo. Gritó el hombre, con el acento duro de las sierras andinas. El shock emocional de ser encontrado era casi tan violento como el golpe de 30 metros. La soledad había sido su santuario, pero ahora el mundo ruidoso y lleno de exigencias entraba a la fuerza. La tortura física comenzó. El rescate no fue un acto suave de liberación, fue una extracción brutal y metódica. Para poder izarlo, debían asegurarlo. Cuando el rescatista, un hombre llamado Pedro, intentó manipular la pierna fracturada para inmovilizarla con una férula, Emiliano gritó. Un grito desgarrador, primario, que rompió el largo silencio. El dolor era la prueba irrefutable de que no había muerto, que la aniquilación sensorial había sido solo temporal. Las horas que siguieron fueron una neblina de frío, dolor punzante y el rugido constante de los vientos del centinela de piedra. Cada movimiento, cada ajuste de la polea, cada cambio de nivel, revivía la agonía de su tibia destrozada. Se desmayó y volvió en sí varias veces. En esos breves lapsos de inconsciencia, casi rogaba por volver al silencio absoluto. Mientras lo izaban, logró vislumbrar el cielo. La cumbre del centinela era una silueta oscura, implacable. Ya no era su rival, era el cirujano que lo había abierto a la fuerza. Lo trasladaron de la cumbre a una base de rescate temporal, y de ahí, al hospital de la capital. La transición de la quietud glacial a las luces estridentes y el olor a antiséptico fue desorientadora. El diagnóstico fue un catálogo de desastres, fractura expuesta de tibia y peronelo que garantizaba secuelas permanentes, fractura de clavícula, contusiones costales que afectaron un pulmón y, lo más insidioso, daños nerviosos por la hipotermia severa. Cuando Renata llegó al hospital, su rostro no mostró la alegría histérica que Emiliano había esperado. Mostró alivio, sí,
pero mezclado con una profunda tristeza y frustración. Él estaba vivo, pero la montaña había ganado la batalla física, dejando a Emiliano en un estado de vulnerabilidad total. «Ay, Emiliano. Eres un cabezota», dijo ella, su voz temblando apenas, agarrándole la mano ilesa. 7 días. 7 días sin saber si te había tragado la pinche montaña. Él no pudo responder más que con un leve movimiento de cabeza. Ella notó el colgante de obsidiana, brillando débilmente bajo la luz del hospital. Te dije que no era el lugar. Te dije que no valía la pena, continuó Renata, su pragmatismo cariñoso actuando como un bisturí, cortando la neblina de la autocompasión. Pero te encontré, y ahora te toca trabajar de verdad. La recuperación en el hospital se prolongó durante meses, un proceso tedioso y lento que contrastaba brutalmente con la adrenalina de la escalada. Si la montaña exigía explosiones de energía, el hospital exigía una paciencia monótona. Emiliano, el hombre que medía el tiempo en minutos cruciales en una pared de hielo, ahora medía el tiempo en semanas de terapia física. El dolor era su maestro constante. Aprendió que la fuerza no se encuentra en el ascenso rápido, sino en la resistencia lenta. La pierna fue la gran sentencia. Después de varias cirugías reconstructivas, el pronóstico era claro, la función completa era imposible. Caminaría, pero la cojera sería su sombra permanente. El atleta de alto rendimiento había muerto para siempre. Esta noticia, que meses antes lo habría destruido, lo dejó extrañamente impasible. El Emiliano pre-caída habría visto esto como la aniquilación de su identidad. El Emiliano post-caída lo vio como el precio de la entrada a una vida nueva. ¿Y qué importa, Renata? Le preguntó un día, mientras intentaba flexionarse en la cama, sudando por el esfuerzo. No necesito correr para construir un sistema de riego. Renata estaba sentada a su lado, leyendo planos. El proyecto de irrigación de Villa de la Esperanza era ahora la banda sonora de su recuperación. Ella se había asegurado de que el propósito que él había abandonado lo estuviera esperando pacientemente. «Importa porque eras tú», dijo ella, cerrando el plano. «Lo que importa, Emiliano, es que ya no busques la cumbre para evadirte. La pierna está rota. Tu vida de escalador terminó. Pero tu vida, la que importa, apenas comienza». Ella le mostró la cicatriz que recorría su ceja, el recuerdo de una caída infantil, insignificante comparada con lo de ahora. ¿Recuerdas cuando me dijiste que la montaña era tu penitencia por Javier? Preguntó Renata, sus ojos penetrantes como siempre. Él no te quería roto, ni muerto. Él quería que volvieras a la villa. Quería al carnal que ayudaba a la gente, no al que huía de ellos. En ese momento, la culpa de 2013, que había sido el motor secreto de su ambición, se desmoronó finalmente. La visión de Javier en la grieta había sido la premonición, la rehabilitación era la confirmación. Emiliano tomó el reloj altímetro. Estaba destrozado por el impacto. Era un recordatorio de los 30 metros de caída y de la vanidad de medir el logro solo por la altura. «Voy a guardar esto», murmuró. Se acabó el medir la vida en metros. Pasaron 10 meses desde el rescate. Emiliano fue dado de alta con la recomendación de una vida tranquila y de fisioterapia continua. Había un lugar al que ir, y ese lugar no era un hospital ni una cumbre, sino Villa de la Esperanza. El pueblo lo recibió con el calor que había temido y despreciado. No había admiración por su hazaña deportiva de la que pocos se enteraron en detalle, sino un simple y afectuoso, «qué bueno que regresaste, Emiliano». El contraste con el centinela era total. En lugar del aire cristalino y cortante, el aire era espeso con el olor a tierra húmeda y flores silvestres. En lugar del silencio absoluto, había un murmullo constante de vida, niños jugando, radios viejas, el sonido de los animales. Emiliano y Renata se instalaron en una casa pequeña, cerca de donde se planeaba la nueva tubería de riego. El trabajo lo absorbía por completo. Usando sus conocimientos de ingeniería, diseñó los canales. Su cojera lo obligaba a moverse despacio, a medir cada paso, a planificar con precisión de cirujano. Ya no podía confiar en la agilidad, ahora se apoyaba en la mente.
Un día, mientras trabajaba con un grupo de vecinos para colocar un tramo de tubería, se encontró en una posición incómoda, usando todas sus fuerzas para girar una válvula. Sentía la tensión en la pierna, un dolor sordo y familiar. Se detuvo un momento, observando la tierra oscura que pronto sería fértil gracias a su esfuerzo. No había gloria. No había récords. Solo un trabajo duro y simple. ¿Qué se siente cambiar el hielo por el lodo, carnal? Le preguntó un viejo agricultor con una sonrisa. Emiliano se limpió el sudor. Se siente real, respondió. El recuerdo de la boca del silencio ya no era un trauma, sino una lección. Había aprendido la estrategia de la supervivencia, enfocarse solo en el siguiente aliento. Ahora aplicaba esa estrategia a la vida diaria, enfocarse solo en el siguiente movimiento, el siguiente tubo, el siguiente día. Su rutina de ejercicios físicos era dolorosa, pero metódica. Renata lo supervisaba, asegurándose de que no intentara atajos. Su relación se había solidificado, ya no se basaba en la tensión de su ambición, sino en el respeto por el hombre que había regresado. En el rincón de su pequeño taller, Emiliano construyó una caja de madera de cedro, tallada con esfuerzo. Dentro, depositó el reloj altímetro, su fracaso deportivo, y la cantimplora vacía, el símbolo de su agonía. El colgante de obsidiana, sin embargo, permanecía en su cuello. La obsidiana, formada por el enfriamiento rápido de la lava, era dura, negra y frágil en los bordes. Como él. Representaba su conexión integrada, la pérdida, el trauma y el renacimiento. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas, tiñendo el centinela de piedra de tonos violetas y naranjas distantes, él y Renata estaban sentados en el pórtico, tomando café. Emiliano miró hacia el pico. Era hermoso, monumental, pero ya no ejercía ninguna atracción. Me preguntaste si volvería a subir, dijo Emiliano, rompiendo el silencio. Y te dije que no. Pero ahora lo entiendo mejor. No es que no vaya a subir. Es que ya subí lo que tenía que subir. Renata recargó su cabeza en su hombro. La cumbre no era el pico, ¿verdad? Susurró ella. No. La cumbre era el fondo. La caída de 30 metros me rompió por completo. Pero al romperme, me liberó. En la boca del silencio, entendí que el verdadero desafío no era vencer la roca, sino dejar de ser un fantasma huyendo de mi propia vida. La fractura en su destino físico había sido la vía para la reconstrucción de su alma. Había caído al vacío más desolador, y había sido ese vacío, ese silencio absoluto, el que le había permitido escuchar la voz de su verdadero propósito, el que había dejado abandonado en el valle. Emiliano sonrió, sintiendo la cojera en su pierna, el mapa de su supervivencia. No era un héroe de la montaña, sino un constructor de la tierra. Su vida ya no sería medida por la altura, sino por la profundidad del sentido. Había sobrevivido para entender que el milagro no fue evitar la muerte, sino el despertar que le forzó. El centinela de piedra vigilaba el valle, un testigo mudo de la transformación. La vida simple, la que él había considerado indigna de su dolor y su ambición, era en realidad el logro más grande y complejo de todos. Emiliano bebió su café, cálido y dulce, observando cómo la luz del centinela se apagaba en el horizonte. Estaba en casa. El alpinista había caído para que el hombre pudiera vivir. Suscríbete y déjale ese like para que no te pierdas el próximo.